recuperando la doctrina. Como todos los miércoles estamos aquí ya enseñando la palabra del Señor y hablando de este tema sobre las 12 puertas del gobierno de Dios. Ya hemos estado hablando por largo tiempo porque han sido 12 puertas y nos ha tomado bastante tiempo. Pero ya estamos en la última puerta, lo cual este ya sería el penúltimo programa de esta temporada que vamos a estar haciendo. El próximo miércoles sería ya el último programa y de ahí se toma una pausa por el verano, volviendo nuevamente a mediados o a fines de agosto. Amén. Si así Dios lo permite. Amén. Pero vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle que hoy día el Señor nos dé el entendimiento necesario para poder comprender esta puerta que estamos viendo, que es la puerta del juicio. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias por ese amor y esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor mío, a entender tu palabra, a poder comprenderla, atesorarla, Señor, y ponerla por obra, Señor mío. Porque ahí, Señor, es cuando se nos nota la diferencia, Señor, entre uno y el otro. No solamente somos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, a comprender de que todo cae bajo juicio, Señor. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Señor, ayúdanos, Señor mío, porque sabemos, Señor, de que tu justicia está sobre todas las cosas, Señor mío, y tu justicia es justa. No es como la nuestra, sino la tuya es justa para con todos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga. Bendigo a todos aquellos que nos están viendo de nuestra iglesia y también de otras partes, que también el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hemos estado hablando sobre esta última puerta. La última puerta, que es la puerta del juicio. Acuérdese, quiero que se recuerde de que estos nombres no se los pusieron el pueblo del Señor, sino que el mismo Señor le puso los nombres a estas puertas. Por lo cual, lo que se hizo en Jerusalén con sus murallas es solamente un modelo de la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial en Apocalipsis también tiene 12 puertas y cada puerta tiene un ángel. Ángel significa mensajero y es por eso de que cada puerta tiene un mensaje para con nosotros, y como es 12 y significa gobierno, tiene un mensaje para que nuestras vidas puedan ser gobernadas con él, que es una de las facetas, pienso yo, más importantes, pero también para el cristiano muchas veces más difíciles, porque está entre hacer la voluntad propia y el hacer la voluntad de Dios. Esta puerta es la puerta del juicio, la que estamos viendo, y le pongo esto que se lo mostré la vez pasada, que se puede decir de que el juicio de Dios está como en 7 facetas. Ya hemos visto algunos, pero les repito aquí las facetas. Número 1 está el juicio por los pecados. Número 2, el tribunal del Espíritu. Número 3, el tribunal de Cristo, el bimá de Cristo. Número 4, el día del juicio. Número 5, el juicio futuro de Israel. Número 6, el juicio de los ángeles caídos. Y número 7, el tribunal del Padre del gran trono blanco. Amén. Son 7 juicios, pero se puede decir de que están todos dentro de otros juicios, y se puede decir, se puede dividir en 3 grupos grandes. Amén. Está el tribunal del Espíritu Santo, está el tribunal del Hijo y está el tribunal del Padre. Amén. Entonces, hemos visto ya el juicio por los pecados, no voy a indagar nuevamente en aquello. También hemos visto el tribunal del Espíritu y también hemos visto un poco el tribunal de Cristo. No hemos, solamente yo quiero estar nombrando algunas cosas importantes, pero no hemos visto todos los detalles sobre cada juicio. Pero sí es importante que usted por lo menos entienda lo que significa cada una de ellas. Amén. Entonces,
La vez pasada quedamos en esto, en el día del juicio, ¿ok? El día del juicio, porque todo llega a juicio, querido hermano. Entonces, quedamos en este versículo, Mateo capítulo 25, versículos 41 y 42. Dice así: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Mire qué interesantes son estos versículos, porque en primer lugar dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado realmente para el ser humano, pero por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía, por causa de no querer arreglar muchas veces el camino que el Señor nos dice que tenemos que arreglar, entonces muchos llegan justamente a este fuego eterno que estaba preparado en sí para el diablo y sus ángeles, y que ya lo vamos a estar viendo a qué se refiere con el fuego eterno, porque nosotros no podemos confundir el infierno con el lago de fuego. El infierno es un lugar que es por mientras, es un lugar de preparación, pero el fuego eterno ya es un lugar definitivo. Amén. Entonces, el fuego eterno se puede decir que ya es la muerte segunda. Amén. Y que ya también lo vamos a estar explicando. Entonces, cuando uno lee acá, dice, entonces dirá también a los de izquierda: apartaos de mí, maldito. ¿Por qué dice? Porque tuvo hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Hay un grupo, hermanos queridos, que el Señor juzga según las obras y no según su fe. Porque puede ser de que haya crecido en otras religiones, en otras creencias, y que no han tenido oportunidad realmente de saber o de entender las cosas del Señor. Y entonces el Señor juzga también esas situaciones, pero también son juzgados según los corazones, según qué lo que hicieron ellos con aquellos que realmente tenían hambre, con aquellos que tenían sed, y teniendo la oportunidad de ayudar, no lo hicieron. Entonces, sigue el versículo bíblico y dice ahora en el versículo 43 al 44. Dice: fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo estuvimos sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cuánto te hemos visto así y no alcanzamos a servir? Se está la pregunta: Señor, yo nunca te he visto así. Sí, dice el Señor. Y aquí está la respuesta que el Señor le da a ellos. O puede ser a alguno de nosotros también. Dice: Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de esto, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mire qué interesante este texto, porque aquí vemos que hay un juicio también, pero hay un juicio con respecto al corazón, con respecto a lo que nosotros o una persona que no conoce ha hecho con su hermano o con el prójimo o con el necesitado. Porque todo hermano es juzgado y es juzgado de una manera justa. Y esto es una forma justa, hermano, que Dios tiene para juzgar. Entonces, ¿quiénes son estos que Dios juzga? Son aquellos que le dicen incluso mis hermanos, hermano. Entonces son gente con corazones sinceros y corazones inocentes y que no hemos tenido esa dicha o no hemos querido ayudarles teniendo la oportunidad. Entonces nosotros, hermanos, siempre tenemos que estar, a ver, cara a cara delante de la presencia del Señor, delante del libro del Señor, delante de la palabra del Señor, delante de su Espíritu, delante de Él, tenemos que estar cara a cara entendiendo
de que todo lo que hacemos, incluso nuestras intenciones, van a ser juzgadas. Amén. Nuestras intenciones. Capaz que tú no lo digas, que no lo hagas, pero tus intenciones van a ser juzgadas. Por ejemplo, dice la palabra del Señor de que antiguamente, cuando uno encontraba a una pareja en adulterio, eran dignos de muerte y se podía apedrear. Pero el Señor va y dice, ahora les digo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, por lo cual hay un juicio de ese pecado. Entonces vemos de que el Señor no solamente ve el acto, sino ve la intención. ¿Ok? Y en ese sentido, la gracia llega a ser más fuerte que la ley, porque la ley tenía que ver las intenciones y se necesitaban testigos para acusar a alguien. Pero en el Señor, Dios juzga nuestras intenciones de corazón. Por lo cual, hermano, yo pienso que todos los días deberíamos estar pidiendo perdón al Señor, porque las intenciones del ser humano muchas veces no son las más correctas. Amén. Deje tomar un poquito de café. Con esto ya termino sobre el día del juicio, pero quiero llevarlos a algo que estuve hablando el día domingo, que estuve hablando un poco de Israel. Israel también tiene un juicio a futuro, hermano, y realmente con lo que ya vemos, ese juicio no está tan lejos. Así de que quiero llevarlo entonces al juicio futuro de Israel. Para eso yo quiero que me acompañes aquí a Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 y 34. Y dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Yo os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí nosotros vamos a seguir leyendo para que usted vaya comprendiendo. Aquí está hablando de que Israel, el Señor, los iba a volver a su tierra nuevamente y los iba a sacar de todas las naciones donde ellos estaban esparcidos y lo iba a poner nuevamente en su tierra. Pero quiero que vea algo importante que dice que con mano fuerte y brazo extendido. Ok, eso está bien, pero dice también con enojo derramado, con una ira derramada también sobre Israel. Entonces nosotros tenemos que entender de que Israel va a pasar definitivamente por un tipo de juicio, hermano, y que está preparado durante el periodo de la gran tribulación. Y eso, hermano, es sumamente importante que lo entendamos, porque ellos, el Señor le decía a ellos, mire, en Romanos me parece que está, y decía de que el pueblo de Israel no quiso las cosas del Señor por desobediencia y por rebeldía y no querer enderezar su camino. Incluso no pudieron identificar al Mesías y dijeron que la sangre del justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestra generación. Y uno piensa, bueno, después de ese entonces han sido esparcidos, han sido muertos, pero hay un juicio mayor. Y ese juicio mayor está dentro del periodo de la gran tribulación, donde ellos van a tener que dar vuelta, hermano, y pedir misericordia y poder entender que el que crucificaron fue a Jesús. No por eso nosotros les vamos a criticar, porque nosotros somos solamente una rama silvestre injertada en las ramas naturales, dice la palabra también del Señor. Entonces, si seguimos leyendo,
Este es el versículo 20 del 33, me parece que este es solamente. Vamos al 34 y dice así. Este es en otra versión y dice, haré que salgan de todos los pueblos y los reuniré de todos esos países en donde mi cólera los había dispersado a la fuerza, castigándolos duramente. Y claro, fueron esparcidos, han sido muertos en la Segunda Guerra Mundial, fueron muertos más de 6 millones de judíos. Y uno podrá decir, ¿y dónde estaba el Señor ahí? Claro que estaba el Señor ahí, porque Él los tuvo que dejar en su colga, en su ira, por haber sido un pueblo tan, pero tan contrario al Señor. Si uno lee todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de las atrocidades que el pueblo de Israel hizo en contra de la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes son estos, hermanos? Estos es el pueblo de Israel que constantemente ha tenido un juicio tras juicio. Ahora están desde el año 1948, ellos ahora han sido nación, pero ahora se está creando un problema mayor a través de la guerra con Hamás. ¿Ok? Pero sigamos leyendo. En Salmos capítulo 50, en el versículo 2 y 3 dice así la palabra del Señor. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Bueno, hermano, conversemos un poco. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está hablando aquí realmente es de un juicio. Y aquí está hablando realmente de que va a haber un momento donde el fuego y el resplandor del Señor va a consumir delante de él todo lo que está. Una tempestad poderosa, dice, le rodeará. Entonces, está hablando de que va a haber un momento donde Dios va a tener que llegar, y eso hablamos ya el día domingo de la Epifanía, de la segunda venida de Cristo visible, donde todo ojo le verá. Después, al término de la tribulación, que es un periodo de 7 años, y que dice que de Sión, porque Él viene de Sión, perfección de hermosura, hablando de nuestro Señor Jesús, es en la perfección, ¿no? Dios ha resplandecido. Entonces, cuando uno dice que Dios ha resplandecido, inmediatamente usted se va a dar cuenta entonces que en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces vemos que hay un resplandor. Aquí dice en Salmos, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. En el momento de que venga la segunda venida de Cristo, dice la palabra de Dios que Israel va a estar rodeado. Dice la palabra del Señor que todos los pueblos y los países le van a dejar solo, que nadie le va a apoyar. Bueno, aunque eso ya está sucediendo, ya que 142 países se fueron en contra de Israel, solamente 6 a favor y 24 se obtuvieron, sencillamente dándole la razón a Palestina en vez de Israel. Entonces, cuando vemos de que Israel está quedando sola, que es como una piedra pesada para todos los pueblos del mundo, para todos los países del mundo, entonces vemos de que todos los países del mundo dan su opinión sobre Israel. Y 142 votaron en contra en la ONU para decir de que Israel está cometiendo, y por supuesto no estoy a favor de las matanzas ni de nada, sino estoy a favor de las profecías bíblicas, hermano. Entonces nosotros tenemos que comprender que la profecía bíblica dice que en un momento dado, al final de los 7 años de la tribulación, Israel va a quedar solo.
va a haber una guerra mundial, queridos hermanos. Y en ese momento Israel va a quedar solo y va a estar rodeado de ejército. Dice que va a ser la angustia de Jacob. En su angustia ellos van a tener que pedir, van a tener que suplicar, van a tener que orar, van a tener que dar vuelta nuevamente y recordar. Dice que su velo en este momento, porque ellos tienen, dice, un espíritu de estupor, donde no pueden ver y tampoco pueden escuchar, o sea, no pueden entender. En ese momento, cuando ya estén a punto de ser destruidos, viene entonces el Señor y dice que matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y no solamente al inicuo que es el anticristo, sino a todas las naciones que en ese momento se van contra Israel y contra los santos del Señor. Entonces vemos, hermano, que este periodo de la gran tribulación, que todavía no empieza, sino que estamos en principios, o ya estamos más adelantados que los principios de dolores. Entonces es este el momento donde todos los ojos están puestos en Israel. Hay un caos en este momento. El caos tiene que venir alguien que se llama el anticristo a poner una paz momentánea. Pero después de 3 años y medio, esa paz, dice, es adulterada y empieza una guerra inmensa en el mundo entero. Al final de esa guerra se encuentra Israel solo y ya cuando no tiene más oportunidad de defensa, en ese momento dice que ellos oran a Dios. Es por eso que se le llama la angustia de Jacob y no la angustia de Israel, porque Jacob es el que no creía, Jacob es el que se iba en contra de las cosas del Señor. Jacob era sencillamente aquel hombre, el tramposo. Jacob era el que mentía. Jacob era el que no estaba cerca del Señor. Cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas, entonces ahí recién fue cambiado su nombre a Israel. Y entonces hoy día Israel para el Señor son jacobitas, es la angustia de Jacob, y ellos van a tener que pedir en su angustia para no ser destruidos. Y ahí recién viene entonces el Señor en su segunda venida visible, donde todo ojo le verá. Amén, hermano. Entonces, imagínense que todavía hay juicios que están pendientes para Israel, pero ese juicio tras juicio tras juicio hace de una manera u otra que Israel se vuelva nuevamente a Jehová, al Señor. Amén. Seguimos. Amén. A lo mejor puede ser un poco difícil. No quiero hablar de escatología, pero tengo que hablarles un poco sobre eso, ya que estoy hablando del juicio futuro de Israel. Salmos capítulo 50, versículos 4 y 5. Dice así: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego, miren lo que dice, perdón, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Para qué? Para juzgar a su pueblo. Ok, entonces, hermano, cuando venga la segunda venida de Cristo visible, no es solamente para defenderlos, sino también para juzgarlos en cierta manera por todo lo que ellos han hecho y provocado la ira del Señor. Amén. Porque dice, convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Porque nosotros, hermanos, nosotros también tenemos su juicio, que se llama el tribunal de Cristo. Amén. Y ese también hemos hablado un poco. Pero también todas las cosas son juzgadas de una manera u otra. Amén. Sigamos. Ahora
Salmo 50, pero en el versículo 14 y 15. Dice así: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invocadme en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Mire, entonces, ¿dónde está el juicio acá? Cuando ya Israel se ve angustiado, cuando ya no le quedan armas, cuando ya no le queda defensa, cuando ve que los ejércitos le rodean, cuando queda sola, porque en este momento hay unos países que le apoyan y solamente Estados Unidos le apoya, pero en un momento va a quedar sola, ni siquiera Estados Unidos le va a apoyar. Entonces ya cuando esté eso, dice, entonces ellos van a invocar en el día de angustia. Por eso se le dice la angustia de Jacob. ¿Por qué van a invocar? ¿Por qué van a orar? ¿Por qué van a pedir? Porque se van viendo en ese momento de que ejércitos le están rodeando completamente. Ejércitos quieren destruir completamente a Israel. Entonces, ¿qué dice el Señor? En su angustia, cuando invoques al Altísimo, te librará y recién ahí tú me honrarás. Mire, hermano, entonces claro que hay un juicio pendiente con Israel, pero ese juicio sirve para que Israel se vuelva nuevamente al Dios verdadero, a lo que es verdadero, a lo que ellos van a poder entender que Jesús realmente era su Mesías y que ellos mismos lo crucificaron. ¿Y cómo van a poder entender eso? Es ahí cuando usted tiene que leer Apocalipsis capítulo 7, donde salen los 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero ellos son israelitas. Ellos es algo que Dios ha ahorrado para quitarle el espíritu de estupor que ellos tienen en este momento. No es para la gentileza, hermano. Los 144,000 de Apocalipsis 7 no es para la gentileza, es para el pueblo de Israel, porque son ellos los encargados de quitarle ese espíritu de estupor que dice la Biblia que ellos tienen, porque en este momento ellos no la entienden y el Señor lo quiso así porque era necesario abrir también el paréntesis de la gentileza y que tiene un tiempo, hermano, y ese tiempo se está acabando. Amén. Se está acabando, querido hermano. Pero hablando de Israel, dice, invocadme en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuándo el Señor les va a librar? Cuando invoquen en su angustia. Ahí les va a librar. ¿Y cuándo va a ser eso? En la segunda venida de Cristo visible. Pero ellos van a tener que invocar. Incluso dice que cuando Cristo venga, Él va a poner sus pies sobre los montes de los olivos. Y que dice que el monte se va a dividir en dos. O sea que llega a Israel. Amén. ¿Y por qué llega a Israel? Porque el pueblo le invocó en su sufrimiento y en su angustia. Amén. Yo pienso que estamos claros hasta ahí. Amén. Vamos a ir a unas profecías también para poder tener más, más carne profética sobre lo que yo estoy diciendo. Amén. Jeremías capítulo 30 y en el versículo 7 dice así: hay en toda la historia, cuando hubo jamás un tiempo de terror como ese que se le viene encima a Israel. Es tiempo de mucho sufrimiento para mi pueblo, para Jacob, como nunca lo experimentaron antes, pero Dios los librará. Aquí dice exactamente lo mismo, pero le pone más detalle. Mire cómo dice en Salmos: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos. ¿Qué votos? Dice, ¿qué le debemos al Señor? Todo. Usted le deben la sangre que ustedes se pusieron, la sangre inocente ellos. Ustedes dijeron, sobre nosotros, sobre nuestra generación, eso se tiene que pagar. Porque ustedes mismos se pusieron una maldición del mismo Dios inocente sobre ustedes mismos.
Entonces dice, te libraré en el día de angustia. Y aquí en Jeremías dice, es tiempo de mucho sufrimiento para mi pueblo, para Jacob, tal como dice Salmos, angustia de Jacob. Por eso se le dice la angustia de Jacob. Como nunca lo experimentaron antes, pero Dios los librará. Claro que los va a librar. Pero ¿cuándo los va a librar? Cuando clamen en su angustia. Entonces hay un juicio sobre Israel todavía, que está pendiente y que poco a poco se está llegando ahí, porque si ya hay 142 países que no apoyan a Israel, entonces nos quedan muchos países que le estén apoyando. Entonces ya vaya entendiendo hacia dónde vamos, y también por la misma vamos entendiendo que el tiempo de la gentileza se está acabando. El tiempo de la parucía se está acabando. Cristo viene pronto, queridos hermanos. Amén. Dice entonces, ahí en toda la historia, cuando hubo jamás un tiempo de terror. Mire cómo lo descifra aquí Jeremías. Esta es la nueva versión al día. Tiempo de terror, tiempo de angustia, tiempo de terror, un tiempo horrible, porque la gran tribulación, hermano, es un tiempo horrible. Incluso Cristo lo descifró y le dijo, es un tiempo de tribulación como nunca antes la ha habido ni la habrá. O sea, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los asesinatos, los reinos, todo lo que ha hecho el hombre, queda muy corto con respecto a la gran tribulación, porque es un tiempo que jamás hubo y que tampoco va a venir después. Entonces, es un tiempo de terror. Es como es el que viene, mire, y viene encima a Israel. ¿Por qué? Porque toda la tribulación en sí comienza con Israel. Y si usted se da cuenta, cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, termina con Israel. Dese cuenta de estos detalles. Entonces, ese juicio que el Señor tiene sobre Jacob, esa angustia de Jacob, es para que el pueblo de Dios se dé vuelta nuevamente su corazón al Dios verdadero, y para que se le quite el espíritu de estupor y entiendan que aquel que crucificaron era el Mesías que ellos estaban esperando. Amén. Increíble, hermano, pero son cosas que van a suceder, porque si la palabra lo dice, así va a ser. Tal como las profecías se han cumplido, también se cumplirán estas. Amén. Seguimos con otras profecías más. Salmos capítulo 50, versículos 16 al 17. Dice así, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Este es un gran problema, hermano, del pueblo de Israel, que ellos aborrecían la corrección. Cuando el Señor les quería corregir, ellos no querían ser corregidos, porque era un pueblo desobediente, ¿no? Y dice, y echaba a su espalda, o sea, no le hacían caso a la palabra del Señor. Ahora, yo me pregunto, claro, estoy hablando del juicio de Israel, pero deje hacer este paréntesis con nosotros ahora. ¿Y nosotros qué? ¿Aborrecemos también la corrección? ¿No hacemos caso tampoco a la palabra? Porque si eso sucede con Israel y nosotros que somos cristianos también lo hacemos, no crea que no vamos a tener también justo juicio sobre eso. Entonces nosotros siempre tenemos que estar evolucionando, hermano. No quiere decir que vamos a ser santo y 3 veces santo y completamente perfectos. No, eso es cuando Cristo venga en su parucía. Pero mientras tanto tiene que haber un corazón que tenga ese anhelo, esas ganas de siempre estarse perfeccionando. Tiene que haber un sacrificio continuo en las cosas.
queridos hermanos. Un sacrificio continuo, porque incluso estaba oyendo en uno de los programas del reloj de Dios y decía que una de las cosas que saca justamente el espíritu del anticristo es el sacrificio continuo. Antes de que él aparezca, tiene que sacar el sacrificio continuo. Y el sacrificio continuo es todo lo que es continuo en la Biblia. Congregarse es continuo. Orar es continuo, su palabra es continuo, buscar la presencia de Dios es continuo. Entonces, cuando te sacan eso, estás a punto de caer en un tipo de apostasía. Porque apostasía no quiere decir solamente no creer, sino apartarse de aquel que tú crees. Apartarse de lo que es continuo para el Señor. Y el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo. Él se apartaba de lo que era continuo para el Señor, se apartaba del sacrificio, se apartaba de la santidad, se apartaba de la palabra, se apartaba de los mandamientos, se apartaba de los preceptos, se apartaba de muchas cosas que ellos tenían que hacer. Y lo peor, que ellos aborrecían, que cuando el Señor les corregía, aborrecían esa corrección. ¿Y usted, hermano, aborrece cuando se le corrige en algo? Deberíamos siempre ver cómo están nuestros corazones delante del Señor, principalmente en este tiempo de la venida de Cristo. Tenemos que siempre presentarnos delante de Él y ver cómo está nuestro corazón delante de Él. Amén. Seguimos. Era un paréntesis solamente. Ezequiel capítulo 20, versículo 36. Estas son solamente cosas proféticas porque estamos hablando de Israel, ¿ok? Del modo que juzgué con vuestros padres en el desierto de tierra de Egipto, así os juzgaré, dice el Señor, hablando de Israel. Entonces aquí vea que ya hay un juicio también. O sea que de la misma manera que juzgó a los padres ahí en el desierto o en la tierra de Egipto, de esa misma manera les va a juzgar el Señor. Entonces vemos que sí hay un juicio, hermano. Hay un juicio pendiente, pero acuérdese, ese juicio está para que ellos pidan misericordia en su angustia. Y es por eso que se le dice angustia de Jacob, que es el tiempo de la gran tribulación, principalmente al final de los últimos 3 años y medio, que son justamente los años donde se produce una guerra completamente horrible en todo el mundo. Amén. Hermanos, las profecías del Señor siempre se van a cumplir. Siempre, siempre. Deberíamos siempre ver de que nuestro corazón esté a cuentas con el Señor. Estar a cuentas, hermano. Estar a cuenta en todo sentido. Que no tengas nada con nadie, sino que tu corazón esté a cuenta, tu mente esté a cuenta, tu corazón esté a cuenta, tus emociones estén a cuentas con el Señor. Amén. Entonces, de la misma manera que juzgué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así os juzgaré, dice el Señor, hablando a su pueblo. Seguimos. Ezequiel ahora, capítulo 20. Y versículo 37 y 38. Este es el último versículo hablando del juicio futuro a Israel. Yo solamente le he dado algunos, hay muchos otros versículos, hermano, pero sería abrumarlos con una cantidad enorme de versículos proféticos, pero que tienen una riqueza increíble. Amén. Pero bueno, Ezequiel capítulo 20, versículo 37 y 38 dice así: os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré,
mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí, hermano, es terrible lo que dice porque está hablando de un tiempo, desde el tiempo que ellos se apartaron y fueron llevados cautivos a todas partes. Y dice que él, en su juicio, dice que él va a apartar a los rebeldes y que ningún rebelde va a entrar nuevamente a Israel. O sea, hermano, de que el juicio final, antes de que el Señor venga y ponga los pies sobre el monte de los olivos, Él va a juzgar a los rebeldes y no va a hacer que ningún rebelde entre a la tierra de Israel. Entonces es un juicio, hermano. No crea que solamente el Señor los viene a salvar, no, el Señor viene a enjuiciar, viene a ordenar, viene a poner todo correctamente y Él juzga según su justicia, querido hermano. Por eso esta puerta es tan importante y es por eso que tú y yo tenemos que entender sobre los juicios de Dios. Amén. Entonces, mire lo que dice. Al si los leemos más lentamente. Os haré pasar bajo la vara. La vara es la que corrige. ¿Ok? Acuérdense que el pastor tenía una vara y tenía un cayado. La vara era para corregir y el cayado era para guiar. ¿Ok? Y os haré entrar en los vínculos del pacto. Mire, o sea, obligadamente lo va a hacer entrar realmente al pacto que él había dado para todo el mundo y que ellos no quisieron porque decían, no, no, Jesús no puede ser Dios y eso, entonces ese pacto, ellos no están familiarizados con ese pacto, pero Él hará de todas maneras que ese pacto, ese vínculo sea verdadero para ellos también. Y dice, y apartaré a aquellos que no quieren, aquellos que nunca han querido, apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas ningún rebelde entrará a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, hermano, claro que hay un juicio contra Israel. Queda algo todavía pendiente con Israel. Y es por eso que ahora proféticamente todos los ojos en este momento están puestos en Israel. Porque no es solamente Israel, sino que entra al juego todos los países musulmanes alrededor. Entra en juego toda Europa, entra en juego todas las determinaciones que se hacen en Estados Unidos, entra en juego Rusia, entra en juego China, entra en juego muchos países, hermano. Entonces todos los ojos están ahí. Es increíble, hermano, cómo las cosas proféticas se cumplen al pie de la letra. Sabes que tú y yo estamos viviendo en tiempos proféticos que jamás nuestros padres pensaron que iban a vivir. Pero tú lo estás viviendo. Por lo cual tienes que darte cuenta cuál es el tiempo que tú estás viviendo proféticamente y qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que luchar valientemente, tienes que pelear la buena batalla de la fe y jamás que venga un espíritu del anticristo a parar el sacrificio continuo en nuestras vidas para el Señor. Amén. Ok, voy a dejar hasta ahí el juicio futuro de Israel. Y en estos ya 13 minutos que me quedan, quiero empezar a hablar de otro juicio. Este no es largo, hermano, pero usted ya sabe de que hay un juicio sobre los ángeles, ¿ok? Los ángeles caídos. Vamos a ello. Juicio de los ángeles caídos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, aquí hay un juicio sobre el diablo. Vemos aquí inmediatamente de que el diablo, a ver, en primer lugar, el diablo era un arcángel, hermano. Era
un querubín, hermano, bien especial. Era como un jefe. Dice que era acabado en hermosura. Dice que se paseaba por el monte del Señor, por las piedras preciosas. ¿M? Y entonces, hermano, no era solamente un ángel raso, tenía su categoría, querido hermano. Entonces, cuando cayó el enemigo, cuando cayó el diablo, dice que en ese momento él fue sacado de a donde él estaba, al segundo cielo. Entonces el diablo dice que lo engaña. Va a haber un momento dado donde él también va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y eso es un juicio que él sabe que está sobre su cabeza. Incluso llega a decir la Biblia que él está todo el tiempo tratando a quien engañar y anda como león rugiendo, porque no es león, es como un león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién engañar, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿a quiénes va a querer engañar? ¿A los que están afuera? No. A usted, hermano, a usted, hermana, porque ustedes son los que están adentro. Porque Él está interesado en hacer su vida y que usted termine con el sacrificio continuo. Termine con la oración, termine con la palabra, termine el congregarse, termine con todo, porque eso enfría tu vida y al enfriar tu vida, tus prioridades van a cambiar. Ya las prioridades no es el Señor, las prioridades se cambian a tus propios gustos y dependiente de tus ganas o cómo te levantes. Entonces, aquí hay un juicio sobre el diablo. Y ese juicio es que él va a llegar sí o sí al lago de fuego y azufre. De eso tendríamos que hablar mucho, hermano, pero solamente estoy dando las reseñas de que hay un juicio sobre los ángeles. Y el diablo era un ángel en sí, un fuerte, un querubín fuerte, pero también hay un juicio sobre él. Y no solamente él, sino sobre todos aquellos que lo seguían. Amén. Seguimos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Wow, hermano. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, deje parar un poquito. En el versículo anterior dice que fue lanzado al lago de fuego. Aquí dice que él fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y que fue arrojado a la tierra. Y entonces usted me dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿A dónde fue arrojado? ¿A la tierra o al lago de fuego? A los dos, hermanos. Lo que pasa en todo esto es que tendría que hacer un estudio por separado de que el enemigo tiene 7 caídas. Salió del monte del Señor a un monte inferior, del monte inferior al segundo cielo, del segundo cielo a la tierra y de la tierra al lago de fuego y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que entender que el enemigo tiene 7 caídas hasta llegar de lo más alto a lo más bajo. ¿Ok? Incluso dice que pasa por el Seol, pasa por el infierno y que todos se sorprenden al verlo y le dicen, pero tú también llegaste acá, tú no eras el fuerte, dice que atormentaba a las naciones y llegaste a este estado y ahora gusanos va a ser tus camas, así dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces pasa por el Seol, pero el Seol, que es el infierno en sí, no es el lago de fuego. El lago de fuego es algo que es completamente permanente y que ya no se sale de ahí y es el sufrimiento por siempre. ¿Ok? Entonces, dice que aquí fue lanzado el dragón a la tierra. ¿En qué momento va a suceder esto? Apocalipsis capítulo 12 va a ser en el momento, hermano, dentro del periodo de la gran tribulación. Hermano. ¿Por qué cree que dice el Señor que va a haber ese periodo como nunca lo ha habido antes en la tierra?
porque en el momento que él es lanzado con todo lo de él a la tierra, en la tierra va a crear una catástrofe, hermano, porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces el enemigo, el diablo en sí, tiene juicio tras juicio, caída tras caída, y de lo más alto va a llegar a lo más bajo. Cuando él es lanzado realmente al lago de fuego, es después del milenio. Después del milenio. Haga cuenta que tiene una línea de tiempo en este momento. Está la gracia, viene la parucía, la venida de Cristo los arrebatados, después viene la gran tribulación, que es un periodo de 7 años. Al final de la gran tribulación viene Cristo, hermano, donde todo ojo le verá. Amén. Donde pone sus pies sobre los montes de los olivos. Y este se divide en dos. Viene el juicio sobre Israel. Y también viene la salvación para Israel. Y también, por supuesto, viene un periodo de 1000 años. Y después de los 1000 años, dice que Satanás es atado y echado al lago de fuego y azufre por siempre jamás. Amén. Para que usted más o menos lo tenga un poquito claro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. No solamente el diablo y sus ángeles, también hay otros ángeles que son echados, hermano, al infierno. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron con Satanás, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese de que los que llegan al infierno todavía no les llega al juicio, sino que es una forma de reservarlos ahí, en el Seol, en el infierno, en el Hades. Lo que pasa, al final, esa palabra es la misma. Lo que pasa es que una, Seol, está en hebreo. Hades es realmente griego, ¿no? Infierno es en latín. Entonces, pero al final es exactamente la misma palabra que para nosotros, para entenderlo mejor, es el infierno, ¿ok? Y entonces dice que los arrojó al infierno a prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. ¿Y cuándo va a ser ese día del juicio? No va a ser realmente para la segunda venida de Cristo, no, sino va a ser para el gran trono blanco, que es el juicio después del milenio, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, poco a poco, hermano. Amén. Entonces, solamente le estoy nombrando que hay un juicio para los ángeles caídos, ¿no? Los entregó a prisiones de oscuridad. Ahora, si usted va conmigo a Judas capítulo 1, que en el versículo 6 dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿quiénes fueron estos? Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado también bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vemos en el versículo anterior que dice que hay ángeles que pecaron. Claro, hay ángeles que pecaron, por supuesto, y hay ángeles que por su propia voluntad, en los tiempos de Noé, dice de que ellos bajaron y se metieron con las hijas de los hombres y en ese momento le crecieron gigantes. Es por eso que tuvo que venir el diluvio, porque los que estaban naciendo ya no era una raza pura, no era una genética pura, sino era una raza híbrida entre ángel y ser humano. Y eran gigantes, incluso Goliat, si usted lo lee bien, Goliat no tenía 5 dedos, tenía 6 dedos en la mano y 6 dedos en los pies. O sea, era una raza híbrida también. Interesante, hermano. Entonces el Señor tuvo que mandar este diluvio en los tiempos de Noé. Y dice que Dios eligió a Noé porque vio, ¿no?, que su genética era pura. No vio realmente porque, mire, él tenía pecado también, pero su genética era pura, no había mezcla en él.
Y es por eso que Él fue salvo, para salvar a la raza humana. Entonces, hermano, aquí vemos que hubieron estos ángeles que no guardaron la dignidad angelical, sino que abandonaron su morada, pero no porque el diablo lo haya obligado, ellos mismos quisieron abandonarla por propia voluntad. Entonces Dios dice que los guardó bajo prisiones eternas de oscuridad y para que ellos sean juzgados en un futuro, en un día del juicio. ¿Y qué día de juicio va a ser ese? Es el juicio del Padre, el gran trono blanco. Es ahí, porque ¿dónde están ellos ahora? ¿Dónde están las prisiones de oscuridad? Según el texto anterior, está en el infierno. Y dice la palabra del Señor que para el gran juicio eterno el infierno va a vomitar a todos los que están dentro de ese infierno. Las almas muertas, los ángeles caídos en prisiones, etc. Y todo va a caer bajo juicio. Interesante, hermano. Entonces, ya hemos visto, mire, con todo lo que hemos visto de una manera, pero muy suave, hermano, muy así por encimita. No he entrado en lujos y detalles. Hemos visto el juicio por los pecados, el tribunal del Espíritu, el tribunal de Cristo, el día del juicio, el juicio futuro de Israel y el juicio de los ángeles caídos. ¿Ok? Nos falta el tribunal del Padre y eso ya lo vamos a estar viendo para el próximo miércoles, ya que solamente me queda 1 minuto con 50 segundos. Y vamos a aprovechar entonces este tiempito para que nos podamos despedir en oración en este día miércoles y que se prepare para este próximo miércoles de poder hablar de ese juicio del gran trono blanco que es tan, pero tan importante. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, por tu amor y tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú primeramente nos has salvado de todo juicio. Dice que tu gracia y tu misericordia, Señor, lo que has hecho, lo que tú has pagado con tu sangre bendita, nos has salvado de un juicio eterno, Señor mío. Por eso yo te doy gracias, Señor, y ayúdanos a comprender, Señor mío, también nuestras obras, porque nuestras obras van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, Señor mío. Y con esa actitud de la obra que te damos, Señor, es lo que vamos a recibir o también lo que podemos perder. No la salvación, pero sí galardones. Y el galardón máximo, Señor, es poder llegar a ser novia de Cristo, Señor mío. Por eso te pido por cada hermano, Señor. Y te pido de que tú les bendigas, que les abras el entendimiento, Señor, para entender que todo lo que hacemos, sea en obra, en actitudes, pensamientos, emociones, llega a juicio. Y eso nos hace abrir a cada uno de nosotros que estemos cara a cara delante de ti, siempre pidiéndote perdón por nuestras malas actitudes, pensamientos o lo que hayamos hecho, Señor mío. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios misericordioso y lo diste todo para que estemos fuera de todo juicio que nos quiera llevar, Señor Santo, lejos de ti. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Sonó la alarma. Que el Señor me los bendiga mucho y nos estamos viendo, si Dios quiere, para este próximo miércoles.